La Biblia es clara en cuanto al tema del pecado. La verdad de que aunque estamos en esta carne, no significa de que vamos a dejar de pecar. Pero la Biblia es clara en decir de que cuando hemos pecado, debemos de arrepentirnos del pecado. La Biblia habla claramente en cuanto al tema del pecado. El pecado es una infracción de la ley o quebrantar la ley de Dios. Dios nos ha dado su ley para que por medio de ella podamos conocer el pecado y a la vez como una norma de poder vivir en santidad. Es cierto que mientras estamos en esta carne experimentaremos tentaciones y también vamos a cometer errores y pecar aun cuando nosotros no queremos. Hace unos días había publicado algo que provocó unas reacciones en personas, algunos en acuerdo y otros en completamente desacuerdo. Me escribieron en privado, otros públicamente, algunos llamándome fariseo o religioso y diciéndome de que tal vez yo creía que solo a mí Dios me apoyaba o Dios me daba respaldo, porque lo que había publicado era que hay predicadores que no tienen el respaldo de Dios debido al pecado oculto. Y es una verdad. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado, es decir, el que oculta su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es solamente confesarlo y decirlo, sino también apartarse de él. Nosotros es cierto que estamos en esta carne y es nuestra debilidad, nos hace que cometamos a veces infracciones de la ley, que pequemos con nuestra mente, con nuestra mirada, incluso con nuestra boca. Y cuando hacemos un pecado, cuando hemos cometido un error, nuestro deber es rápidamente confesarlo delante de Dios y apartarnos de nuestro pecado, porque siempre estamos necesitados de un Redentor llamado Jesucristo. Un día nosotros le vamos a ver y seremos glorificados juntamente con Él, pero hoy, después de ser declarados inocentes, justificados por su sangre, por su gracia, nuestro deber es de vivir en santidad, y eso no significa de que nunca vamos a cometer errores. Martín Lutero dijo de que somos justificados y pecadores a la vez. Es decir, que aunque su gracia nos declaró inocentes del pecado, aun mientras estamos en esta carne, cometeremos errores y vamos a cometer pecados a veces sin querer hacerlo. Pero cuando nos equivocamos, debemos de confesarlo y no acomodarlos en el pecado. Lo que yo me refería en cuanto al pecado oculto es que vemos ministros que suben a los altares, y me refiero a predicadores y también ministros de la alabanza, que están viviendo una doble vida, que tal vez están en fornicación o en adulterio y suben así a ministrar al pueblo de Dios. Pastores que están subiendo al altar y están teniendo relaciones íntimas con personas que no son su cónyuge. Y esto es algo preocupante que sucede, y más preocupante que hay personas que defienden a este tipo de personas. Usted puede tener una opinión sobre ello, pero permítame decirle que si su opinión no va de acuerdo a la palabra de Dios, su opinión no sirve. Ni mi opinión, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única norma de fe y de conducta, la que nos conduce, la que nos dice te has equivocado, y la que nos exhorta que debemos de arrepentirnos cuando nos hemos equivocado. Así que la Biblia es clara en decir: el que encubre su pecado, aquel que trata de ocultarlo. Cada uno de nosotros tenemos debilidades y tenemos que pedirle al Señor: Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a no fallar, y si he fallado, Señor, ayúdame a levantarme y a no seguir
pecando, a no seguir, Señor, ensuciándome de la misma manera. Cada uno de nosotros, mientras estamos en esta carne, podemos fallar. La diferencia es cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios. Pero no solo eso, también nos apartamos de Él. Porque santidad significa llamado a apartarse de, llamado a separarse, apartarse de la inmundicia del pecado. La Biblia es clara en cuanto a eso. El que encubre su pecado no prosperará. Es decir, que no va a tener la bendición de parte de Dios. No va a tener el respaldo de Dios. ¿Y cuál es su respaldo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no estará donde hay pecado. Más el que lo confiesa, aquel que reconoce su estado espiritual y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es el llamado del Señor. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. Usted puede ser un excelente predicador, pero si usted está viviendo una doble vida, usted está viviendo una vida hipócrita. Usted puede ser un excelente cantante, un excelente músico, pero si está subiendo a ese altar con manos sucias del pecado, porque está teniendo una vida inmoral en lo secreto, un día escuchará estas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre predicamos. No os conozco. La Biblia es clara en decir, a exhortarnos, a llamarnos al arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor.